Bendiciones con todos. Tema 29, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la conquista y la victoria en Ai. Y utilizamos Josué capítulo 8, versículo del 1 al 29, que dice lo siguiente. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano el rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás de Ai a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas en la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos, y ellos saldrán tras nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyan de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó allá aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo, todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viniendo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron, y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir, frente al Araba, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espalda de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que tenía en su mano. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron al rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a la otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Y Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por otro lado. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapare. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los había perseguido,
y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai, y también lo hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra que Jehová le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. ¿Qué les parece? Ahora sí conquistaron Ai. Vamos a empezar considerando las tácticas que se utilizaron en la toma de Ai. Lo primero que observamos es que fueron diferentes a las que se empleó en Jericó, donde el pueblo se había encerrado dentro de las murallas y Dios tuvo que intervenir milagrosamente derribándolas y permitiendo que así que los israelitas pudieran penetrar. En el caso de Ai, Dios no realizó ningún milagro y las tácticas utilizadas fueron diferentes. Durante la noche Josué colocó una emboscada por detrás de la ciudad, mientras que el resto del ejército tenía órdenes de presentar batalla y esperar a que el rey de Ai saliera a hacerle frente. En ese momento tendrían que fingirse vencidos y huir en retirada como en la ocasión anterior, dando lugar así a que los hombres preparados para la emboscada salieran a la señal de Josué y los atacaran por detrás, a la vez que los que aparentaban huir se volvían y rodeaban el ejército de Ai. Mientras todo esto ocurría, Josué mantuvo alzada su lanza hasta que las tropas enemigas fueran totalmente derrotadas. Una táctica ofensiva, fingiendo repetir una derrota anterior, Josué la tomó en victoria. Ahora sería interesante observar con qué parte del ejército estaba Josué. No se quedó con los hombres de la emboscada, sino con los que, aparentemente vencidos, huían, pero que por fin convirtieron la aparente derrota en victoria. ¿Sí? Ahora, como hemos visto en el capítulo 7, Israel sufrió una vil derrota en la pequeña ciudad de Ai, y el motivo de la derrota fue la existencia del pecado de Acán en el campamento. Después de que el pecado fue tratado, Dios estaba preparado para conceder una victoria a Israel. ¿Sí? En este capítulo Dios fortaleció a Israel. Ahora, en primer lugar, leamos el versículo 8 de Josué, el capítulo 8, versículo 1. Dice: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo la he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a la ciudad y a su tierra. Observamos que Dios dijo que cuando fuesen a Ai, debían reunir a todos los soldados. Como dijimos anteriormente, Ai representa la naturaleza o condición humana. Esa naturaleza es el peor enemigo que tenemos y necesitamos todos los recursos para obtener la victoria. Sí, versículo 2 dice: y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondréis pues emboscadas a la ciudad detrás de ellas. Recordemos que en la batalla de Jericó no debían tomar para sí mismos nada del botín, pero aquí Dios les dice que tomen lo que quisieren. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, sabemos que en Jericó las enfermedades sociales se habían propagado mucho. En su época Moisés no supo mucho sobre microbios que produjesen enfermedades, pero Dios sí lo conocía. Observemos también que Dios le dijo a Josué que tomase la ciudad de Ai por medio de una emboscada. Leamos nuevamente del versículo 3 al 7. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche, y les mandó diciendo: atended,
Pondréis emboscadas a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está contigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, hasta que los despojemos de la ciudad, porque dirán, huyeron de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Al leer este relato vemos que la estrategia funcionó tal como Josué lo había planeado, y la ciudad de Ai cayó fácilmente en manos de los israelitas. ¿Qué les parece? En primer lugar, debe haber un reconocimiento del potencial del enemigo. Debemos darnos cuenta de que la citada naturaleza humana es nuestro enemigo más grande. A algunos les gusta culpar al diablo por todo. Sin embargo, nuestra carne es la responsable de muchas de nuestras dificultades. En segundo lugar, necesitamos examinar con cuidado las razones de nuestras derrotas. Los motivos de la derrota se deben principalmente es que dependemos mucho de nuestras propias capacidades. Recordemos que los espías dijeron a Josué que solamente 2 o 3 mil hombres serían necesarios para vencer fácilmente la ciudad de Ai. O sea que dependemos de nosotros mismos para ganar la victoria. Creemos que la naturaleza humana puede ser vencida fácilmente, pero debemos llegar a la misma conclusión que San Pablo llegó cuando dijo, en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Usted y yo no podemos controlar nuestra naturaleza humana. Solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Es lamentable que muchos están tratando de controlar las tendencias de esa naturaleza con sus propias fuerzas. No se puede controlar ni mejorar de esa manera esa condición pecaminosa de nuestra naturaleza. Cristo murió no solo para que recibiéramos la salvación, sino también para que pudiésemos ocuparnos de hacer frente al problema del pecado. Según Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, Dios envió a su Hijo en la misma condición humana para que de ese modo condenara al pecado en su propia debilidad de nuestra condición. Esto simplemente significa que cuando Cristo vino a la tierra, no solo murió por nuestros pecados para que obtuviéramos la salvación, sino también para someter a juicio esta vieja naturaleza nuestra. Porque usted y yo tenemos esa clase de naturaleza. El Espíritu Santo no podía ni siquiera tocarnos hasta que Cristo pagara en la cruz la pena del pecado. Cuando esa pena fue pagada y nuestra naturaleza condenada, entonces el Espíritu Santo pudo intervenir en nuestra vida para transformar la derrota en victoria. Como el apóstol Pablo mismo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En resumen, la naturaleza o condición humana, como aquella ciudad de Ai de nuestro relato, nos derrotará, a menos que dependamos del poder del Espíritu Santo para obtener la victoria. Leamos los versículos 30 y 32. Josué leyó las bendiciones y las maldiciones. Entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre los cuales nadie alzó hierro, y ofreciendo sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Encontramos que después de la victoria de Ai, Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal. Luego los israelitas hicieron lo que Moisés les había mandado que hicieran, y Josué leyó las bendiciones y las maldiciones. Usted puede leer estas maldiciones y estas bendiciones en el capítulo 11 de Deuteronomio, también en el capítulo 28, ¿sí? Pero ahora vamos a leer el versículo 34 y 35 de Josué. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna
de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Observamos que toda la ley de Moisés fue leída. No leyeron solamente una parte de ella, sino toda. Esta debería ser la ley de la tierra, y fue una ocasión para que los israelitas recordaran las condiciones de su pacto con Dios. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Las estrategias de Dios para vencer al enemigo son fáciles, pero las de Dios, no las estrategias nuestras. Las estrategias que utilizamos para vencer el pecado nos derrotan. Sí. Es las instrucciones de Dios. Es como dice Dios. Hay que confesar el pecado, hay que apartarse de él, hay que pedir la sujeción al Espíritu Santo. Si no, seguiremos en derrota. Esto es importantísimo. Saber que las victorias son de Dios. Ahora, amigo, usted que está escuchando esta palabra y tal vez que no ha venido a Cristo, ¿no cree que es el tiempo para venir a los pies del Señor? Es tiempo para venir a sus pies y confesar su pecado y pedirle que le redima y pedirle que le llene de su Espíritu Santo y pedirle que quiere ser una nueva persona y pedirle que quiere vivir conforme a su palabra, conforme a su voluntad y pedirle que bajo su gracia vivir mañana en la eternidad. Aquí le presentamos la oración de fe para que usted se convierta en un hijo de Dios. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y lléname también, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Hizo la oración. Ahora venga a la palabra. Léala todos los días. Busque leerla. Dígale, Señor, necesito entender tu palabra. Por favor, manda tu Espíritu Santo para que me dé entendimiento. Dame la sabiduría necesaria para poder entender la palabra, para poderla aplicar a mi vida y después poder predicarla. Ore y alabe al Señor. Y venga a la iglesia para seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, maravillosa. Tu palabra, fuente de vida. Tu palabra, Señor, que nos llena. Tu palabra que nos instruye. Tu palabra que nos señala con claridad los errores que cometemos. Tu palabra que nos enseña, Señor, que las batallas se ganan bajo tus estrategias, bajo tu dirección, Señor. Que bajo la dirección humana no ganamos nada. Y Padre, que entendamos bien claro esto, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender con claridad que es contigo, ¿sí? Que es con tu palabra, que es con tu Espíritu Santo, Señor, que lo podemos lograr, Señor. Y Padre, pedimos que el Espíritu Santo que lleve esta palabra, la lleve por todas partes del mundo, mi Dios, que esta palabra sea escuchada, sea puesta en práctica, que esta palabra, Señor, el Espíritu Santo la haga germinar. Que esta palabra produzca un cambio en esta sociedad, oiga. Esta sociedad está necia, está rebelde, no quiere saber nada de ti, Señor. Pero tu Espíritu Santo puede tomar esos corazones y producir un cambio allí, Señor. Y ese cambio es urgente, Señor, por favor. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Padre, derrama tu Espíritu Santo en la iglesia, una porción más, en la familia, en todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Nosotros desde acá te alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan saber estas verdades. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.